en esta tarde y vamos a dar continuidad a esta predicación que hemos estado hablando. Esta es la tercera semana respecto a las 7 iglesias del Apocalipsis. No sé si de allá alcancen a ver para acá. ¿Tú alcanzas a ver? Muy importante que puedan observar. Vamos un poquito para acá. Bueno. Y vamos a hablar acerca de la tercera iglesia. La iglesia número 1 es la iglesia de Éfeso, ¿verdad? La iglesia número 2 es la iglesia de Esmirna. Vamos a entrar ahora a la iglesia número 3, que es la iglesia de Pérgamo. Vamos a observar que son 7 iglesias y Dios tiene un mensaje específico para cada una de las iglesias. El mensaje inicial de la iglesia número 1, que es Éfeso, el mensaje es: conozco tus obras, ¿verdad? Conozco tu trabajo y sé que has guardado mi palabra, pero dice: pero tengo contra ti una cosa, que te has olvidado de tu primer amor. Por lo tanto, vuelve una vez más a tu primer amor. La iglesia número 2 es la iglesia de Esmirna, y la iglesia de Esmirna conoce también nuestras obras, conoce nuestro ministerio, también conoce que hemos sido blasfemados por seguir a Dios, ¿verdad? Y la iglesia de Esmirna número 2 es la iglesia que sufre. Vamos a entrar ahora a la iglesia número 3, la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, y vamos a poner mucha atención porque tiene unas características muy peculiares, tiene cosas muy específicas. Y la iglesia, bueno, aquí puse en el mar Egeo todo lo que es Turquía y Arabia Saudita. Aquí vamos a poder observar el posicionamiento de las 7 iglesias, ¿verdad? Y vamos a ver entonces el mensaje de Pérgamo. Y el mensaje de Pérgamo tiene 2 aspectos importantes. Este es el mensaje de la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Pero el número 1 es la ciudad de los libros y de la muerte espiritual. Esta es una iglesia que tenía muchos libros, tenía mucho conocimiento, tenía mucha ciencia, tenía muchísimo conocimiento de muchos tipos, pero espiritualmente se murió. Número 2, la iglesia que permitió la perversión de todo tipo, ¿verdad? Pérgamo era la provincia, era la capital de la provincia romana de Asia, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí hay una pequeña ubicación. Y bueno, vamos a la parte interesante. ¿Qué significa Pérgamo? A ver, ¿quiénes de aquí dicen: yo soy teólogo, yo conozco la Biblia y yo ya sé qué significa la palabra Pérgamo? ¿Alguien nos puede ayudar en esta hora? A ver, don Jesús, ¿qué significa Pérgamo? No se acuerda. ¿Sabe por qué no se acuerda? Porque no se lo he enseñado. Pero eso lo voy a enseñar. A ver, la palabra Pérgamo significa pergamino. Pergamino proviene del nombre geográfico de Pérgamo, ¿verdad? Es aquella ciudad donde se perfeccionó el proceso para preparar a través de las pieles de cabras, ovejas, para que pudieran ser usados esas pieles para poder hacer y escribir los libros, ¿verdad? Es importante entender que en este lugar se perfeccionó la técnica para poder escribir los libros que en su inicio pues eran los rollos. Este tipo de rollos eran muy específicos. Bueno, aquí lo tenemos más adelante. Entre muchos edificios sobresalía una de las bibliotecas que hasta el día de hoy se conoce y se resalta. Es la biblioteca más grande y más antigua de toda la humanidad. Esta es la biblioteca de Alejandría. Se decía que contaba con más de 200,000 rollos de pergamino. Imagínense
¿Qué haríamos nosotros con 200,000 rollos? Un rollo era un libro. ¿Cuántos libros has leído en tu vida? ¿Quién sabe, verdad? Yo te recomiendo que tú leas. Una pequeña foto de esta biblioteca de Biblia actualizada, pues es esta, ¿verdad? Esta es en la actualidad. Actualmente es una de las bibliotecas más grandes de todo el mundo, donde se han guardado y almacenado todos los libros, todo el conocimiento en todos los idiomas. Y vamos a entrar en el mensaje que es en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al versículo 17. Vamos a observar estos versículos y en estos versículos vamos a ver qué es lo que Dios le está diciendo a la iglesia. Pero la iglesia, este mensaje inicia diciendo: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y aquí es importante hacer la mención a qué se refiere con una espada que es aguda. Una espada que es aguda es filosa, es penetrante, pero también dice que tiene 2 filos. ¿A qué se refiere en este sentido cuando dice que es aguda, pero que tiene 2 filos? La mayoría de las personas, y dentro del cristianismo, ¿verdad? La mayoría de las personas, sobre todo los cristianos nuevos o recién convertidos, están en una posición, pues como todavía vivían un poquito del mundo y están empezando a entrar en la iglesia, y es una posición cultural, tradicional, de crítica, de juzgar, de señalar, y esto es en el sentido de los cristianos recién convertidos. Es también importante mencionar que hay cristianos que tienen muchísimos años de cristianos y esta actitud aún no ha salido de su vida. Por eso es que precisamente dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, que tiene la espada aguda, filosa, pero que también dice tiene 2 filos. Ojo con esto. La palabra de Dios, la Biblia nos enseña, dice en el Evangelio de Juan, que la espada es la palabra de Dios, pero también la Biblia nos enseña que la Biblia no es para contender, la Biblia no es para pelearse con nadie, la Biblia no es para: mi religión es la buena, la tuya estás equivocado. Eso lo único que busca es alimentar mi yo, mi orgullo, mi intelecto, y hacerle creer que yo tengo la razón en algo, siendo que la Biblia dice todo lo contrario a esto. Pues la palabra de Dios no es para contender. ¿Cuántos sabemos que la palabra de Dios es para traer vida y vida en abundancia? Precisamente lo tenemos aquí arriba, ¿verdad? Ir y hacer discípulos a todas las naciones y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es nuestro objetivo como iglesia, ¿verdad? Pero la espada aguda de 2 filos tenemos que tener cuidado. Digan conmigo: cuidado. Porque la espada, cuando entra, tiene 2 filos. Y cuando yo me pongo a juzgar, cuando yo me pongo a señalar, cuando yo me pongo a decir algo, tiene 2 filos. Con un filo voy a juzgar, voy a criticar, pero en el otro filo la palabra me va a juzgar a mí, la palabra, algo me va a decir la palabra a mí, algo va a suceder. La palabra de Dios que ven en el Evangelio de Juan nos enseña y nos dice: toda palabra que es lanzada por mi boca llega a su destino, hace lo que conforme fue enviada, pero esa palabra va a regresar a mí conforme a lo que se le envió. Es decir, hay un principio bíblico muy interesante que dice: lo que tú honras es lo que tú recibes. Si tú no honras, tú no recibes nada. Imagínate que alguien llega a tu casa y te dice: ay, hermano, hermana, fíjate que compré un pan
pan, fui a la panadería y te compré un pan a ti también para tu familia. Yo estoy honrando a esa familia. O si yo sé que van a dar, no sé, por ejemplo, hay una bendición ahí, algún tipo de programa de gobierno, y ay, nada más voy a decir yo para que me quede a mí. Pero si le digo a mi amigo, mi vecino, mi pariente, a alguien, entonces esa honra viene también para mí. Es decir, todo lo que yo lanzo viene de vuelta. Por eso es importante entender en este inicio, ¿verdad? Que es una espada aguda porque es una espada filosa. Pero no solamente tiene un filo, tiene dos filos. ¿Cuáles son las espadas que tienen dos filos? La espada que entra, ahora sí que a la carne, al cuerpo, entra y corta, pero cuando sacas la espada, corta más. Si tú en algún momento te llegas, Dios no quiera, ¿verdad? Un cuchillo, un vidrio, una espada, si te llegaras a tener un accidente, no sé, aquí no me enterraron un cuchillo, ya me lo enterré, ¿no? Ejemplo. Yo lo tengo que dejar ahí, yo lo tengo que sacar. Ya entró. Pero si yo lo quiero sacar, ¿sabes qué va a pasar? Me va a cortar más. Y si en esa que yo saco perforo venas, articulaciones o tendones, puedo morir. Por eso, a eso se refiere una espada aguda de dos filos. Es importante entender que el cristiano que ya ha decidido madurar en el reino de los cielos, el cristiano que ha decidido madurar es el cristiano que avanza, que conquista, que está predicando, que tiene a sus discípulos. ¿Qué más hay que hacer en la iglesia? ¿Cómo vamos a poder ayudar? ¿Qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer aquello? Es decir, un cristiano maduro es aquel que ha entendido que la obra de Dios no puede parar y la obra de Dios tiene que avanzar. Yo tengo que seguir haciendo cosas, ¿verdad? Generalmente los cristianos que juzgan, critican o señalan son cristianos que no están haciendo nada. Y como no tienen nada que hacer, pues entonces juzgan, señalan y critican. Vamos a ver por qué de esto, porque la iglesia de Pérgamo se habla y se refiere a esto. Esa espada, va y viene. Le pregunto a Iris, ¿tú tienes tiempo de hablar mal de la gente? ¿Por qué no? ¿Cuánto trabaja todo el día esta mujer? Está ocupada, haciendo, produciendo. ¿Me explico? Eric ahorita viene muy cansado, seguramente trabajó. ¿Tendremos tiempo de hacer tonterías? Que no, ¿va? Porque nuestra fuerza, nuestra energía está enfocada en hacer algo productivo. Pero el que no hace nada y no es productivo es el que está haciendo las cosas incorrectas. Vamos a ver qué dice. Este es el inicio del versículo, pero dice, y te lo leo una vez más, el que tiene la espada aguda. Esto me encanta porque la espada aguda es una espada que duele. Es una espada que entra y cuando sale duele bastante. Y tiene dos filos. Un profeta que se llama Francisco Pulido, me gustó mucho lo que dijo. Lo publicó hace un poco. Usted puede buscarlo en internet. Francisco Pulido Jr. hizo un video que me gustó mucho, que dice: antes de usar la Biblia como espada, usa la Biblia como tu espejo. Es decir, antes de estar señalando, juzgando, criticando, úsala mejor como un espejo y ve tu situación, ve tu vida y ve cuáles son las cosas que tienes que cambiar. Está sorprendente, esta revelación profética. Vamos al siguiente versículo y miren lo que dice aquí. Dice el versículo 13, ¿verdad? Ya pasamos el 12, vamos al versículo 13. Y como en las otras iglesias, inicia diciendo: yo conozco tus obras. Dile a la persona que tienes al lado, dile: Dios conoce tus obras. Pero sigue diciendo: ¿y dónde moras? ¿Qué significa dónde moras? ¿Dónde vives? Así que dile a la persona que tienes al lado, dile: Dios sabe dónde vives. Ya sabe dónde vives.
Es decir, Dios conoce tus obras, pero también Dios conoce en dónde vives. Pero la característica de esta tercera iglesia es una característica muy fuerte, porque dice, vives donde está el trono de Satanás. ¡Auch! Imagínate. Podríamos, don Jesús, ¿usted dónde vive? ¿Quién gobierna esa zona, verdad? Tenemos a 1 a 2 cuadras, a unos amigos muy amables. Pero ¿qué dice? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Eso es importante. Hoy en la madrugada que estábamos dando las 7 vueltas, pues pasaban motos, pasaban carros, pasó una patrulla, la gente los veía. Y las camionetas bien recias. Unas camionetas así, ¿saben qué traían esas camionetas? Sabemos hoy lo que sucede en esta comunidad también, ¿no? Mas sin embargo, Dios nos protegió y nos cuidó de todo, gracias a Dios, ¿verdad? Pero entonces, esta iglesia dice, conozco tus obras, sé a dónde vives también, pero sé que vives donde gobierna el trono de Satanás. Aguas con esto. ¿Quién gobierna Puerto Vallarta? ¿Quién gobierna Río de Banderas? ¿Cuáles son las potestades territoriales que existen? ¿Verdad? Pero sigue diciendo, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. No nos avergonzamos de Jesucristo. Donde quiera que estamos, compartimos la palabra de Dios. Donde quiera que estamos, algo tenemos que hablar de Dios, porque Dios nos ha dado todo. Yo no sé qué te ha dado a ti, a mí Dios me ha dado todo. Por eso estamos de pie y estamos aquí. Porque nos ha dado todo. ¿Qué es lo que Dios te ha dado a ti? Te ha dado todo lo que tienes. Nos ha salvado la vida, nos ha prosperado, nos sacó de una etapa en el mundo llamada COVID, millones de personas murieron, millones de personas se quedaron sin trabajo, nosotros ni nos morimos, ni nos quedamos sin trabajo, y seguimos adelante. Nos ha dado todo. Todo el Señor nos lo ha dado. Amén. No negamos el nombre de Dios y mantenemos la fe. Dice, ni aún en los días de Antipas, mi fiel testigo fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. A su discípulo, pues le dieron cuello, que ahí sí lo mataron. Es muy importante entender que en Pérgamo, lo voy a mencionar ahorita más adelante. Pues bueno, aquí en Pérgamo era un lugar socioeconómico, estratégico y específico, era un lugar cerca de Atenas, donde se quería promover un centro cultural internacional. Es una cosa interesante. Pero aquí en Pérgamo, ahorita tengo algunas fotos actuales, hay que mencionar que en este lugar, Pérgamo, estaba el santuario principal de Zeus, el santuario principal de Atenas, y de muchas deidades y de muchos dioses. Ellos estaban ahí, pero también hay que mencionar que en ese lugar donde estaba lleno de idolatría, imagínense el santuario principal de Zeus, o sea, la mera fuerza, ¿no? Satanás ahí puesto. Pero también ahí lo que pasaba es que ahí es donde se predicaba la palabra de Jesucristo con muchísimo poder. Muchísimo poder. Es increíble, ¿verdad? Y bueno, para poder retener mi nombre, para no negar la fe, para tener obras, la palabra de Dios nos habla de 3 aspectos muy importantes. Diga conmigo discípulo. Discípulo. Diga conmigo miembro. Miembro. Diga conmigo visitante. Visitante. Ojo con esto. Vamos a ver que lo que Dios estaba buscando, y habla específicamente en la iglesia de Pérgamo, estaba buscando a aquellos hombres y mujeres fieles, comprometidos con la iglesia de Jesucristo, puesto que vivían en medio de deidades, de potestades, en medio del pecado, y era un pecado de inmoralidad y de perversión. Muy parecido a lo que vivimos actualmente.
vivimos en medio de muchas cosas, triste o desafortunadamente. Hace 2 días en las plazas públicas de Puerto Vallarta se puso la bandera LGTB y no sé qué más, la pusieron en las plazas principales. Pues la gente dice, ah, qué bonito, pues tienen ahí su lugar o su punto. Pero no es que se vea bonito, se vea mal, esto es de autoridad. Cuando Estados Unidos llegó a la luna, ¿qué fue lo primero que hizo? Puso la bandera de Estados Unidos en la luna. ¿Qué significa esto? Territorialmente significa somos autoridad y somos dueños. Hace 2 días empezaron a poner la bandera en todas las plazas públicas de Puerto Vallarta. ¿Se ríen? Porque están declarando que la ciudad les pertenece a ellos. Aguas. Ok, discípulo, miembro y visitante. Vamos a hacer una breve comparativa. En la concordancia Strong, en el hebreo, vamos a encontrar la palabra discípulo. Es importante aquí entender y entrar a profundidad. El discípulo se puede pronunciar, lo dice la palabra original, la transliteración es matateu, esto es en el hebreo, pero en el griego significa discípulos. Ambas partes, tanto en el hebreo como en el griego, la palabra discípulo significa aprendiz, el que sigue a o el que aprende. ¿Ok? ¿Qué significa entonces ser un discípulo? Bueno, acá decimos ir y hacer discípulos. ¿A qué nos llamó Dios? A ser discípulos. Yo voy a ser discípulos. ¿Cómo lo voy a hacer? Les voy a enseñar la palabra de Dios. Lo que yo sé, poco a mucho, le voy a enseñar a la gente la palabra de Dios. ¿Cuántos estamos predicando la palabra? ¿Cuántos de ustedes están haciendo discípulos? O se reúnen voy a la casa de mi amiga a ver La Rosa de Guadalupe, a ver qué se trata el episodio. Se reúnen ahí con la amiga a ver la telenovela, se reúnen a ver Netflix, se reúnen a ver el Avon, el catálogo. ¿A qué se reúnen? Ojo con esto. Mucho cuidado con esto, porque todo eso está bien, no está mal, está padre. Podemos compartir un tiempo, pero Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a esto, a ser discípulos. Y hacer discípulos significa enseñarle a alguien, mostrarle a alguien de la palabra de Dios. Por eso es importante, bueno, esto lo vimos en la concordancia, y la siguiente me interesa mucho porque el discípulo es un aprendiz o un seguidor. Pero si pudiéramos explicar de una manera muy sencilla y muy práctica también, que existen 3 niveles, y el nivel 1, pues es, lo vemos acá. El nivel 1 pues es el visitante, va a una iglesia por curiosidad, a ver de qué se trata, etc. Número 2 es aquella persona que ya soy miembro, es decir, ya estoy en la iglesia. Pero número 3, y es a lo que Dios nos ha llamado, a ser discípulos, a ser seguidores y aprendices. Me gusta mucho lo que dice aquí, porque ser discípulo significa sacrificio y servicio. Si yo he decidido seguir a Cristo, si yo he decidido ser un discípulo de Jesucristo, yo debo de tener 2 características en mi vida. Número 1, sacrificio, y número 2, servicio. Yo creo mucho en la vida de don Jesús, de don Pichú. Cuando vamos allá, sacrifica su tiempo, su patio, su casa, porque está dando un servicio para el comedor infantil. Eso es tremendo. Eso es sorprendente. Porque entonces ahí Jesús está siendo un discípulo, porque está pidiendo un sacrificio, pero también está sirviendo. ¿Cuántos queremos servir a Dios? Amén. Por eso es importante ser discípulo. Cuando a la gente se le llama, escucha muy bien esto, cuando a la gente se le llama a compromiso, la gente se asusta, la gente se espanta. Es que me están pidiendo en la iglesia que me comprometa más. Es que me están pidiendo en la iglesia que haga más cosas en la iglesia. No, eso ya no me está gustando. Mejor me voy a otra iglesia donde predican bonito, cantan bonito, ahí
no saben quién soy, voy allá y me reúno y estoy bien a gusto, salgo bien a gusto, contento, bendecido, y voy a mi casa y sigo siendo la misma persona y sigo viviendo de la misma manera. Y sabe algo, ahorita vamos a ver esa característica. Termino con el discípulo significa sacrificio y servicio. Si tú en tu vida no has determinado, no has definido vivir una vida de sacrificio y el servicio, no has entrado entonces al nivel de discípulo. Dios nos llamó a ser discípulos, enseñarles. El discípulo tiene una característica importante porque significa, tanto en el hebreo como en el griego, ambas palabras significan el aprendiz o el que sigue a. Diga conmigo, aprendiz. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos los mexicanos? Que no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. No nos gusta que nos ordenen, no nos gusta que nos limiten y no nos gusta que nos digan cómo tenemos que hacer las cosas. Y el líder del pastor, la pastora, el líder, el discípulo, el líder de célula, el líder de casa de paz, me pide algo y si no me gusta como me lo dicen, entonces eso no es de Dios. Eso no es de Dios. ¿No? Hay que tener cuidado con esa iglesia. Debemos ser una iglesia de avance, pero una iglesia madura. Diga conmigo, madurez. La única palabra para poder alcanzar la madurez es ser un discípulo. Y el discípulo es formado, el discípulo es enseñado, el discípulo es corregido, el discípulo se le tiene que enseñar. ¿Sabes qué va a pasar? Si nunca te dicen en qué cosa estás mal, la vas a seguir haciendo siempre. Imagínate si nunca nadie te dice, oiga hermano, oiga hermana, esto es incorrecto. No voy a la iglesia porque señalaron mis errores y mis defectos y no me gusta lo que me están diciendo. Mejor no voy a otro lado. Estamos hablando de madurez, estamos hablando de disciplina y estamos hablando que la palabra discípulo significa aprendiz o el que sigue. ¿Y qué es lo que tienes que hacer tú? Tienes que aprender, tienes que seguir, pero el primer paso para esto es una actitud en tu corazón. Si tú en tu corazón determinas seguir a Cristo, entonces tú vas a estar con el oído atento, los ojos listos a ver qué está pasando, ¿verdad? Entonces, sacrificio y servicio. El miembro es el que también está, todos somos miembros de la iglesia, ¿verdad? Aquel que está en la iglesia, pero no tiene compromiso con el servicio. El miembro claramente es parte del cuerpo y el miembro, ojo con esto, hay que ser muy puntuales. El miembro solo está esperando a que le sirvan. Soy un miembro de la iglesia y espero que me sirvan, que me atiendan. No es un restaurante esto, es una iglesia. Oye, Eric, ¿dónde es tu trabajo? ¿No estás esperando que tu jefe te aliste las cosas para trabajar? ¿Tú estás esperando que la gente te dé las cosas para que empieces a trabajar? No, tú te pones y lo haces, no. Y es exactamente lo mismo en la iglesia. O tú vives, ¿verdad? Tú estás esperando que la cliente te diga, ay, mire, córtame el pelo ya, porque tú te llega, la recibes, la atiendes, órale, vámonos, que sigue. Es exactamente lo mismo en la iglesia. Es ser discípulo, aprender. Amén. Pero el miembro en la iglesia es el que está esperando, sírvanme, atiéndanme. Es decir, que hay una diferencia entre ser un líder de la iglesia y una oveja de la iglesia. Porque la oveja dice, sírvanme, denme, ayúdenme, y de oveja nunca va a pasar. Ve a la persona que tienes al lado a ver si tiene cara de oveja o tiene cara de líder. Dios está formando líderes en esta tarde. Amén. Amén. El miembro solo espera que le sirvan. Ojo con esto, hay que ser puntuales. Pero cuando no le sirven, se va de la iglesia esperando que el otro lado le sirva. Esos son los miembros de la iglesia, ¿verdad? Le hace falta mucho para llegar a ser un discípulo. El último
discípulo es el visitante. El visitante es aquella persona que está en la iglesia, está en una iglesia ahorita, está mañana en otra, el mes que viene está en otra, luego conoce otra iglesia, pero está en la iglesia, pero no echa raíces de profundidad. Y cuando el visitante no echa raíces de profundidad, nunca crece. Pregunto yo, don Jesús, y perdón que me lo agarre aquí de ejemplo, pero es un líder de usted, y doña Esther, desde que ellos se comprometieron a servir, desde que ellos se comprometieron a estar viniendo y traer la gente que traen, han echado raíces y han visto su vida cambiar y crecer, ¿cierto? Es que es diferente. Cuando soy discípulo, echo raíces, recibo los nutrientes, recibo la unción, recibo la bendición. Pero el visitante no echa raíces y en consecuencia el visitante nunca crece. Esas son características de la iglesia de Pérgamo. Fíjense qué interesante es entender esto. Dice el versículo 14 y le sigue hablando a la iglesia de Pérgamo. Es de las iglesias a las que más regaña Dios, de las 7. La más bonita y la más bendecida es la iglesia que se llama Filadelfia. Esa la vamos a ver más adelante. Pero la iglesia, Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 dice: pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Ojo con esto, a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba Balac. ¿Qué dice aquí? Y hasta te los puse con azulito para que ustedes lo puedan distinguir. Hay gente en la iglesia que sigue la doctrina de Balaam, enseñando, como enseñaba Balac, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esta iglesia era una iglesia que, aunque tenía la gloria de Dios, tenía la presencia de Dios, vivía en medio de donde gobernaban las tinieblas. Y tenía esta característica también que hacía caer a sus hermanos en Cristo. Es decir, ponían tropiezo, sacrificaban y cometían pecado, ¿verdad? ¿Quiénes son los que hacen esta doctrina de Balac como la de Balac? Es gente que entra, dice la palabra, son como ovejas, perdón, al revés, son lobos rapaces vestidos como ovejitas. Tienen cara que no rompen un plato porque se truenan toda la vajilla. Aguas con eso. Pero ¿qué dice esto? Buscan dividir, buscan destruir la iglesia, buscan hacer que los hermanos tropiecen, caigan en doctrinas de confusión, traigan en mentiras, caigan en chismes, murmuraciones, y hacen que la gente caiga en ese tipo de pecados, y como consecuencia la gente en su espíritu, en su corazón y su alma, el fuego del don de Dios se apaga. Es muy fuerte, pero es importante entender que los que siguen las enseñanzas de Balac y de Balaam tienen ya desde, no de ahorita, desde el inicio de la creación, esa gente que tiene estas características tienen ya su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azul. Importante. Dice el versículo 15, estamos casi terminando. Y también tienen, y fíjate también, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Fíjense que en el Apocalipsis habla acerca de los famosos nicolaitas. Nicolás, Nicolai. En el futuro, cuando veamos algo parecido a esta palabra, sabemos que hay un paso más hacia el inicio del Apocalipsis, ¿verdad? Así que tener cuidado con esos nicolaitas. Es una figura, es un movimiento político, es un movimiento social, es un movimiento de pecado. Vamos con esto. 16. ¿Qué le dice Dios a la iglesia de Pérgamo? Le dice:
Por tanto, arrepiéntete. Pues si no te arrepientes, voy a venir pronto a ti y pelearé contra ellos, que dice aquí, con la espada de mi boca. Es increíble entender este versículo, este tiempo, esta línea del tiempo, puesto que encontramos en el Evangelio de Juan, que nos dice también que en el último tiempo, en el tiempo final, habrá muchas personas que a lo bueno le digan malo y a lo malo le digan bueno. Pero lo que es preocupante, y lo comparte el Evangelio tanto de Mateo, Lucas y Juan, dice que en el último tiempo el amor de muchos se va a enfriar. Es muy preocupante, porque el fuego se apagó. Mas sin embargo dice, Dios le avisa a la iglesia, le dice, hey, al tiro, arrepiéntete, porque si no te arrepientes voy a venir pronto por ti, pero ya no te voy a venir a traer palabras de gracia, no te voy a venir a traer palabras de arrepentimiento, no te voy a venir a traer palabras de, ay, hermano, pórtate bien, no. Dice, te voy a traer y voy a pelear contra ti con la espada de mi boca. Y nunca en la historia de la humanidad, ningún rey, ningún emperador pudo contra la palabra de Dios, contra Dios. Todos aquellos que se han levantado en contra de Dios, todos están muertos. Por eso le dice a la iglesia, arrepiéntete, porque si no te arrepientes, voy a venir por ti y agárrate, porque viene la espada de mi boca. Dice el versículo 17, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Pero hay una promesa muy bonita, fíjate lo que dice aquí, está bien padre lo que dice aquí, A mí este versículo me gusta mucho, porque fíjate lo que dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Al que venciere estas cosas, dice, le voy a dar de comer del maná escondido. Este es un alimento del cielo que hasta el día de hoy no ha descendido. Eso es algo especial, eso es algo aparte. Ese es un maná del cielo, un alimento del cielo poderoso. Ese aún no ha descendido. Pero también dice, y le voy a dar una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. O sea, Dios te va a dar una piedra con un nombre nuevo. Es una piedra blanca. Y en esta piedra está escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino solamente lo recibe. Es decir, que cuando llegue este momento, por ejemplo, a Rafa, pues no sabemos cómo se va a llamar. Dios le va a cambiar el nombre. Le va a dar una piedra con un nombre nuevo que nadie conoce, no sabemos cómo se va a llamar. Dios va a cambiar el nombre. Generalmente en la historia de la Biblia, en todo lo histórico, cuando Dios le cambia el nombre a algo, es porque le cambia la historia. Cuando Dios le cambia el nombre a alguien, le cambia la historia, le cambia el destino. Por eso nuestro destino es el cielo. Dile a la persona que tiene ese lado, tu destino es el cielo. Y terminamos este tema agregando un punto más a nuestra lista de las iglesias, ¿no? Cada iglesia que vayamos viendo, vamos a agregar aquí las características de cada iglesia, ¿verdad? La iglesia de Éfeso, conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. La iglesia de Esmirna, conozco tus obras, la tribulación, tu pobreza y las blasfemias que han soltado contra ti. Número 3, Pérgamo, conozco tus obras y de dónde vives y que retienes mi nombre y no has negado mi fe. También dice, arrepiéntete. Así que ese es el mensaje para el día de hoy, iglesia del Señor. Yo no sé por qué Dios me ha estado hablando, ya estoy preparando otro mensaje de las 7 trompetas, 7 mensajes, y ya estoy preparándolo donde son las trompetas finales del Apocalipsis,
y les voy a traer con dato histórico, fecha, nombre y día, cuándo y por qué sucedió, pero hasta este momento ya se cumplieron ya 6. Hasta una. Pero terminamos las 7 iglesias y te voy a enseñar las trompetas. Ya hemos visto los sellos, estamos viendo las iglesias y vamos a ver las trompetas del Apocalipsis también. Amén. Vamos a cerrar esta palabra orando y dando gracias a Dios. Yo invito que cierren sus ojos ahí en su lugar. Hagamos una oración breve para reconocer que sin Dios no somos nada, reconocer que lejos de Dios no tenemos absolutamente nada. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pedimos en esta hora, Señor, que nos bendigas, que nos laves, que nos redímenos de todo pecado, Señor. En esta hora te pedimos de tu gracia poderosa y soberana. Yo te pido, Padre, por todos y cada uno de los hermanos que estamos aquí reunidos en tu nombre. Mas, sin embargo, yo declaro que todos los que están aquí, Padre, son discípulos de Jesucristo. Hay discípulos que te aman, que te quieren servir, discípulos de honra y no de deshonra. Aquí yo declaro, Padre, que hay hombres y mujeres que te siguen a ti, Señor, que están siguiendo la obra que se ha iniciado y que tú estás preparando lo que viene, Señor, porque sabemos que lo que viene es grande, lo que viene es poderoso, Señor. En esta hora te damos gracias. Yo bendigo los hogares, las familias. Yo bendigo a cada persona que está aquí ahora representando un hogar, una casa. Declaramos tu palabra poderosa y declaramos que tú estás fluyendo con poder y con autoridad. Y hoy hemos observado en esta iglesia de Pérgamo que es una iglesia de mucho conocimiento, pero de poca espiritualidad. Te damos gracias, Señor, porque hay un mensaje de Dios en medio de todo esto y el mensaje es arrepentimiento. Dice la palabra que quien se arrepiente alcanzará gracia, perdón y misericordia. En esta hora, Padre, te pedimos que tu gracia nos alcance y que tu misericordia nos perdone, Señor. Te pedimos perdón de todo pecado, Señor, porque queremos agradarte, queremos servirte a través del nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Cristo Jesús. Amén y amén.